Amigas, amigos, bienvenidos. Un regalo inesperado es el que nos da hoy el doctor Camilo Cruz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Un placer, qué bueno estar aquí. Dejar la escritura de la guía, los pasos y los ejercicios para su primera novela. ¿Qué tal? Bueno, fue un inmenso reto, un reto extraordinario, pero definitivamente algo que Bueno, es ese querer descubrir qué más hay dentro de ti que todos tenemos, ¿no? O sea, cuando llega un momento en tu vida donde ya como que le cogiste el ritmo a lo que estás haciendo, pues tienes dos opciones, o seguir haciéndolo por el resto de tu vida o decir, pero a ver qué más hay allá, ¿no? Y esta historia del regalo inesperado me había dado vuelta por más de 10 años, pero no la había escrito porque no sentía que ese género en el que venía escribiendo hasta entonces, en el que había escrito La Vaca y La Ley de la Atracción y mis otros libros, era el que yo quería para esa historia. Hasta que finalmente dije, no, es que esto tiene que ser una novela. Después de 34 libros. 33 libros. Llega Un regalo inesperado, la primera novela, que también tiene sus enseñanzas al final, pero cuéntanos un poco la historia del libro. Bueno, el regalo inesperado en realidad tiene varios planos de realidad, son varias historias. El lector pronto encuentra que está leyendo como historias paralelas y las está llevando una al lado de la otra, pero hay una historia que pues obviamente es la subyacente a lo largo de todo el libro, que sirve como telón, y es la historia de un hombre que un día vivía en una hacienda, uno de los personajes que se llama Simón Saldaña, y va a salir en un largo viaje y le pide a uno de sus capataces que le construya una casa. Las órdenes son muy claras. Le dice, quiero que me construyas una buena casa, quiero que utilices los mejores materiales, quiero que compres los mejores productos, gástate, no pienses en dinero, gástate lo que sea, la mejor mano de obra, todo. Y pues habiendo dicho esto, se fue. Y pues el capataz comenzó a trabajar, pero al poco tiempo le entró ese gusanito que muchas veces le entra a mucha gente, decir, oye, pero ¿cuál es el afán de trabajar tan duro y de romperme la espalda cuando el jefe no está aquí para mirar lo que estoy haciendo? Entonces comenzó a trabajar con más desgano, a ponerle menos interés, a hacer las cosas como con menos preocupación. Y compraba productos de menor calidad y materiales más baratos y se echaba al bolsillo lo que se ahorraba pues haciendo eso. Pero pues así pobremente y mediocremente la casa se terminó. Y después de pintada y todo, pues no se veía tan mal, ¿no? Solo él sabía dónde había estado las flaquezas. Pero cuando llega el dueño otra vez, le paga por todos los productos, por todos los materiales, le paga el doble por la mano de obra y él no tuvo ningún problema en recibirlo y empacárselo. Y de luego lo llama a un lado y le dice, oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás satisfecho con el trabajo que has hecho? ¿Estás realmente satisfecho con la casa que me has construido? ¿Qué iba a contestar él? Pues que iba a decir, claro que sí, totalmente satisfecho, patrón, totalmente satisfecho. Y él le dijo, pues me alegro que así sea, porque la casa es tuya. Puedes vivir en ella por el resto de tu vida. Y ese es el sello de la infelicidad de este hombre, ¿no? Y bueno, yo me imagino que habrá pasado por la mente de él, ¿no? O sea, en este momento donde pudo haber estado recibiendo el mejor regalo de su vida, está recibiendo una maldición, y la maldición es, voy a tener que vivir en este producto de mi propia mediocridad por el resto de mis días. En este engaño. En este engaño. Y pues obviamente, como hablábamos ahora, todas las historias, y esta es una de muchas historias que ocurren en el libro, todas son muy metafóricas, porque si tu vida es tu casa, porque lo es, nuestra vida es nuestra casa, vale la pena de vez en cuando dar un paso atrás y decir, bueno, ¿qué clase de casa estoy construyendo? Para mí, para mis hijos, para mi familia, porque en esta casa que nosotros estamos construyendo, que llamamos vida, pues en ella vamos a pasar todos los días que nos quedan. Y a veces nada más vamos descontando días, ¿no? Diciendo, bueno, pues ya medio lo hice, bueno, ya llegó el domingo, bueno, no importa, voy a regatear un poquito en esto, pero dejamos de construir lo que siempre quisimos de nuestra propia vida. Y a lo largo del libro también hay una entrega de cartas al hijo que no nació de este personaje, y su sobrina y otro de los capataces las empiezan a leer, y también se encuentran algunos regalitos por ahí. ¿Cuál es el que más te conmovió a la hora de escribirlo? Mira, yo creo que uno de los que más me impactó, y puede no necesariamente ser el favorito o el más pintoresco, pero uno de los que más me impactó a mí es en el cual el padre le dice al hijo, le escribe a su hijo,
que no hay nada a lo que hay que tenerle tanto miedo como al temor, que es la peor lacra. Y es algo que sinceramente yo siempre he creído y en la vida de los personajes el lector pronto se da cuenta que no solo nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino, no solo ha ocurrido una metamorfosis a lo largo del libro con cada uno de esos personajes, donde ha ocurrido una transformación en sus vidas producto de sus decisiones, de sus acciones, de sus creencias, pero sobre todo también de sus temores muchas veces, y eso sucede en la vida del ser humano. Nosotros somos muchas veces presos de nuestros propios temores. No intentamos aquello que más queremos por miedo a fracasar. Desde que somos pequeños se nos ha socializado con esta idea absurda de que el enemigo del éxito es el fracaso. Entonces, que si hay posibilidad de fracasar, mira, ni lo intentes. Húyele en dirección opuesta y que si fracasas, asegúrate de borrar cualquier indicio de que tan siquiera lo intentaste, ¿no? Y entonces, pues, parte de lo que le ocurre a estos personajes es precisamente eso, que se da cuenta cómo muchos sus temores los habían llevado a donde estaban. Inclusive personajes como Rosario, personajes como la mamá de Rosario, que es un personaje secundario, pero se da uno cuenta de que vivió toda su vida presa de esos temores y de esas angustias. Bueno, de hecho los dos, ¿no? Esa distancia emocional es por el miedo a cómo va a reaccionar el otro. Indudablemente. Oye, y esta imagen que ya te platicaba respecto al esclavo que después de una jornada más larga que cualquiera del resto de sus compañeros regresa a sembrar, a cuidar un cachito ahí de pasto, ¿no? ¿Es esa la idea? Como que siempre te tienes que dar tiempo de regresar y cuidar el espíritu, cultivarlo, crecerlo. Es la idea de este hombre. No era que ese jardincito que cuidaba, esos tomaticos o lechugas o lo que fuera que sembraba ahí en su huerto, que le dieran para un sustento o que fuera su hobby. Él simplemente buscaba que las 14 horas diarias que trabajaba como esclavo para alguien más no definieran su vida, no fuera lo que definieran quién era él, sino que antes de irse a acostar, pudiera irse a acostar sabiendo que por lo menos un pedacito de su vida lo había utilizado para trabajar en algo de él, en algo propio, ¿no? Y esa es otra de las historias, obviamente, que Simón le escribe a su hijo. Y es algo que, pues, es una angustia, refleja una angustia que yo veo muy recurrente en el ser humano también hoy. Muchos de nosotros pasamos la mayoría de nuestra vida pensando que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para alguien más y sintiendo, oye, ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo voy a poder pensar en mí? ¿No? Y como que tratamos de robarle minuticos al día para hacer lo nuestro, ¿no? Le voy a robar 20 minutos al día para ir a hacer ejercicio, ¿no? Voy a robarle 10 minutos al día para leer, para meditar un poquito, y mientras que sentimos que todo el grueso del día lo estamos dedicando a cosas que ni siquiera queremos. Oye, pero ¿qué le dices a la gente? Porque sin duda muchos pasamos muchas horas, 14, 16 horas en el trabajo por una necesidad económica, porque tienes deudas que pagar, incluso porque así lo demanda la sociedad, ¿no? Decir que si eres exitoso porque trabajas todo el día. Pero ¿qué le dices a esa gente cuando de repente regresa y te sientas frente a la tele y ya, se te olvida, ya no convives con la familia, no sales nuevamente a recuperar ese espíritu? ¿Cómo volverlos hacia ese camino para disfrutar de los pequeños y cuáles son los que verdaderamente te pueden abonar para recuperar el espíritu? Bueno, obviamente que el objeto de la novela no es tratar de decirle a la gente cómo pensar y qué hacer con su vida, ni nada. Yo, de hecho, quise que sacara Camilo Cruz, el escritor de libros motivacionales. Eres Camilo, pero no Camilo Cruz. Exacto. O sea, era sacarlo de un lado y que la gente simplemente vea la historia como una vivencia de unos personajes que están contando lo que les pasa a ellos sin decir, vea lo bueno que me ha ido a mí en la vida o lo malo que me ha ido a mí en la vida, sino simplemente, esta es mi vida. Pero para ir a tu pregunta, yo creo que nosotros primero tenemos que entender que nosotros tenemos 24 horas al día y eso es todo lo que tenemos. Y que nosotros y nadie más que nosotros está en condición de decidir a qué le voy a dedicar esas 24 horas al día.
Yo solía creer, y entiendo a las personas que a veces con mucha sinceridad me dicen, pero doctor Cruz, ¿qué puedo hacer? Yo tengo que trabajar 10, 15 horas diarias. Y yo digo, mira, primero que todo asegúrate que estás haciendo algo que verdaderamente amas, que verdaderamente quieres, porque qué tristeza si el trabajo es una de las actividades a las que les dedicas más vida de tu vida, qué tristeza hacer algo que no sea lo que te gusta, que no sea lo que te llama la atención. Si es así, primero vas a vivir frustrado siempre, nunca vas a poder salir o llegar lo más lejos que puedas porque pues estás haciendo algo que se sientes que te toca hacer, que estás obligado a hacer. Y tercero, vas a vivir siempre con esa frustración de repartir tu vida entre hacer lo que crees que tienes que hacer y pensar en todo lo que quisieras poder hacer y no tienes tiempo para ello. Entonces tienes que primero solucionar eso y después ya descubrir a qué le quieres dedicar tiempo, qué es aquello que verdaderamente tú quieres y escoges tú, nadie más, tú escoges que va a ser lo primordial en tu vida. Camilo, ¿qué hace? Camilo reparte su día entre escribir, entre leer. Yo soy un lector, yo no creo que podría escribir a menos que leyera. Me encanta pasar mucho tiempo con mi hijo, con mis hijos, con mi esposa. Me encanta viajar, conocer, escuchar música. Pero ¿sabes qué? Es algo que hago tan frecuentemente como pueda. Porque yo solía creer que las vacaciones eran una de esas cosas que uno tomaba una vez al año si había tiempo. ¿No? Y ahora me doy cuenta que no, que pues es algo que las vacaciones es más como un estado mental, ¿no? ¿En qué estado mental de relajación, de atención propia vives tú? En uno donde estás negándote todo lo que quieres la mayoría del año y reservándolo para 1 o 2 semanas. O en Sí, uno una donde, semana al año para ser feliz. O en uno donde le dedicas y buscas cada día tiempo para ser feliz. Camilo, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar les voy a contar un poco de la historia o el que se les cuente, total. Aquí lo tenemos, ya volvemos. Está con nosotros el doctor Camilo Cruz, que nos viene a presentar un regalo inesperado. Les recomiendo que lo lean. Y también ha escrito La Vaca, Arquitectura del Éxito, Parábola del Triunfador, 7 pasos para convertir tus sueños en realidad, pasos hacia la cumbre del éxito. Los genios no nacen, se hacen. Tú naciste, te hiciste y te reescribiste con este nuevo libro. Y es algo algo en lo que definitivamente creo, porque yo creo que es uno de los paradigmas más absurdos que limitan al ser humano. Es el hecho de creer que de alguna manera hemos sido programados para ciertas cosas y que hay ciertos talentos que han sido reservados para unos y porque pues entonces nosotros vivimos la mayoría del tiempo diciendo, oh, no, lo que pasa es que para eso yo no soy bueno, no, es que yo no nací con el talento para aquello, no, es que yo la verdad, eso no es lo mío. Y cuando te das cuenta, como que para nada sirves, ¿no? Tú mismo te has descalificado de un montón de cosas que pudieras hacer en la vida. Entonces yo siempre empiezo del lado contrario. Digo, si voy a pecar de irme demasiado hacia un lado o hacia el otro, prefiero pecar de creer que todo lo voy a poder hacer y permitir que sea la experiencia la que me muestre dónde están mis debilidades y qué es lo que voy a tener que aprender para superarlas. Cuando llegaste a Estados Unidos en el 80, $200 así en la bolsa, llegaste y dijiste, ¿qué onda? ¿Cuáles eran esos pensamientos que tenías en la cabeza que te limitaban y cuál fue el que te sacó adelante? Pues obviamente una de las cosas que más me limitaba era el hecho de que yo sabía que llegaba a Estados Unidos, en ese entonces no lo sabía, ahora lo sé, que llegué a Estados Unidos casi como llegamos todos, ¿no? O sea, tienes unos cuantos dólares que has ahorrado y que esperas que te sustenten lo más que puedas, pero no conoces el idioma, no conoces a nadie, no tienes papeles, no hablas inglés, nada. Lo único que tienes es ganas y deseos de triunfar y de hacer algo. Pero para mí eso siempre fue lo más importante y si tenía eso era suficiente. Lo demás pues miramos cómo lo solucionábamos y pues no te voy a decir que fue fácil, aunque tampoco te voy a decir que fue catastrófico. ¿Cuál fue el momento que te hizo titubear?
Pues yo llegué a Estados Unidos en una de las épocas más difíciles en términos económicos. Estaban pasando Estados Unidos por una de las épocas económicas más difíciles y actitudinales. Los últimos años, los últimos meses del gobierno de Jimmy Carter, había los rehenes en Irán por más de un año y no sé cuánto, el precio de la gasolina impresionante, los carros hacían colas en las gasolinerías, el desempleo inmensamente alto, bueno, una cosa terrible. Y justo llego yo tratando de buscar empleo y un mes después de que llego yo, llegan todos los no sé cuántos, 10,000 o 15,000 o 20,000 exiliados del Mariel de Cuba. No, pues ahí ya no había empleo para nadie. Fueron cosas que te hicieron pensar, pero nunca al punto de hacerte reconsiderar si habías cometido un error. Siempre pensando, bueno, esto es simplemente parte del precio. Cada vez que algo pasaba, algo así difícil pasaba, decía, esto es parte del precio, esto es parte del precio. No te va a matar, te va a hacer más fuerte. No te va a matar, te va a hacer más fuerte. Y simplemente sigues y desarrollas esa visión de túnel de decir, esto es lo que vine a hacer, esta es mi meta, esto es lo que quiero hacer con mi vida. También escribiste... Piense como un millonario, actitud mental positiva, la clave del éxito, cómo crear abundancia en su vida, 5 pasos para alcanzar la libertad financiera, guía para triunfar en los Estados Unidos en busca del sueño americano. Te has topado con muchas historias de migrantes. ¿Cómo crecer esa actitud de ser ciudadanos del mundo en un país donde enfrentan tantas situaciones de desigualdad, de discriminación, etcétera? Mira, es una buena pregunta y yo quisiera tener la respuesta para esa pregunta. Yo a veces pienso que lo que pasa es que nosotros escogemos metas demasiado grandes a veces, como esa de pretender ser ciudadano del mundo. O a veces hay personas que dicen, bueno, pero es que ¿para qué me preocupo por hacer algo si es que el mundo está patas arriba? No importa qué haga yo, eso no va a hacer ninguna diferencia en la crisis de valores que estamos viviendo a nivel mundial. Yo digo, ¿sabes qué? Deja de querer cambiar el mundo, deja de echarte todos los problemas del mundo a espaldas, porque terminas utilizando eso como una excusa para no hacer nada. Preocúpate más bien de ti. Preocúpate de tu mundo, de lo que tú puedes hacer, de cambiar tu realidad. Y en la medida en que cada ser humano hace eso, pues indudablemente que todos nosotros vamos a ver afectados y vamos a tener un mejor mundo. Yo he encontrado historias espectaculares de éxito, muy inspiracionales en Estados Unidos y constantemente me refiero a ellas en mis libros, porque me encanta que mis libros no se queden simplemente en planteamientos teóricos, sino poder darles nombres y apellidos, particularmente de muchos inmigrantes de toda Latinoamérica que han llegado y que han mostrado que sí se puede, que no importa qué tan difícil sean las cosas, si tienes un sueño y estás dispuesto a venderte a él y a trabajar con disciplina, puedes lograrlo. Oye, eres químico, especialista en química analítica, maestría en ciencias y doctorado también en química. ¿Hay algún factor químico para ser exitoso, para tener una buena actitud ante la vida? ¿Hay algo que de verdad no podamos manejar? Bueno, es posible que muchas personas piensen que como químico yo me desvelé tratando de encontrar sí, díganme la verdad. Que eso existiera, esa conexión, y que existiera o no existiera, yo iba a hacer que existiera. Pero en realidad sí existe. De hecho, nosotros y nuestros procesos mentales son procesos químicos. De hecho, todas las endorfinas que produce el cuerpo, que le dan al cuerpo vitalidad y energía, se ha comprobado científicamente que son producidas por actitudes más positivas y más vibrantes que la actitud negativa. Está comprobado más allá de cualquier duda que la persona positiva, que la persona entusiasta tiene una mejor salud, el proceso recuperativo después de las enfermedades es mucho más rápido que el de la persona común y corriente o la persona negativa, que tiene muchas más ventajas, y obviamente todas esas ventajas son resultado de procesos mentales, todos los que van acompañados por procesos químicos de todas maneras. Ese es el factor por el cual hay tantos libros de autosuperación que a veces a lo mejor lo compras pero no lo lees, o lo lees y no lo pones en marcha, o lo pones en marcha pero de verdad tu actitud hacia adentro es exactamente la misma. Mira, yo creo que lo que eso muestra, lo que me muestra a mí esa
sobreabundancia de textos de motivación y autoayuda y todo esto, es primero esa necesidad, ese deseo del hombre, del ser humano, de tratar de buscar, de encontrar una respuesta de cómo puedo yo ser feliz, porque a la larga, yo escuchaba alguna vez a Gabriel García Márquez que decía, toda novela es una historia de amor, punto. No hay novelas de guerra, es una historia de amor, toda novela. Y yo pensaba que si aplicásemos eso al ser humano, todo ser humano, por sobre cualquier cosa, quiere ser feliz. Desea ser feliz. No, uno no empieza la vida diciendo, bueno, mi propósito en la vida es que quiero ser contador, o que quiero, no, yo quiero ser feliz. Por sobre cualquier cosa, quiero ser feliz. Lo demás, pues son cosas que uno busca y que de alguna manera uno piensa que lo van a ayudar a ser feliz. Y entonces, pues yo veo que mucha gente abre un libro esperando encontrar el secreto para ser feliz. Y yo digo, mira, yo he escrito esos libros. Pero si hay algo que yo siempre me he ocupado de decir en mis libros es, aquí en este libro no vas a encontrar el secreto para ser feliz. La respuesta tienes que encontrarla en ti mismo, tienes que buscarla en tu interior. Yo no te voy a decir qué es el éxito, yo no te voy a decir qué tienes que hacer para ser feliz. Tú tienes que hacerlo. Lo único que voy a mostrar es quizás que te voy a dar ciertas pautas para que tú aprendas a hacerte mejores preguntas que te ayuden a encontrar las respuestas que ya están en tu interior, no están aquí. No están en... yo recuerdo en cierta ocasión llegué a un seminario y llegué un par de horas antes para hacer las pruebas de sonido y todo, y encuentro a una persona que ya le sabía el nombre y ya había ido como a 8 o 9 seminarios míos y me dice, aquí estoy otra vez, doctor Cruz, al pie del cañón, listo a aprender. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo ya no tengo nada más que decirte. Lo tuyo ya no es falta de información, es falta de acción. Tienes que ir a hacer algo, ya. Ya, yo te di todo lo que puedo, ve y haz algo. No, porque es que a veces nos volvemos dependientes de esas cosas también. Y la verdadera motivación no es la que encuentras en las páginas de un libro, sino las que encuentras en tu interior. ¿Y a ti qué te hace feliz e infeliz? Bueno, pues a mí personalmente me hace feliz el saber y el tener siempre la conciencia y la certeza de que estoy trabajando en lo que quiero trabajar. Pero así en un domingo sin hacer absolutamente nada y que digas los pequeños placeres de la vida, ¿cuáles son esos que te hacen feliz? No, pues es que un domingo así sin hacer absolutamente nada es muy escaso, muy extraño en mi vida. O sea, a mí me encanta leer. Y cuando a ti te encanta leer, tú tienes mundos en los que te sumerges en cuestión de minutos y te transportas y a veces miras el reloj, llevas 4 horas leyendo y Sí. no quieres salir de ahí. Me encanta, yo pues hago muchas cosas, me encanta el ciclismo, yo hago artes marciales, entonces me encanta la práctica de artes marciales, las cuales hago con mi hijo y con mi esposa. Me encanta viajar, me encanta el cine, me encanta el teatro, así que es muy raro que yo diga, oye, ¿qué hago? No sé en qué hago, estoy aburrido. No, sino que siempre hay que escoger escojo o hago esto o hago lo otro. ¿Y de infelicidad? Mira, yo creo que una de las cosas que siempre me molestan cuando me encuentro haciendo algo que va contra lo que digo, oye, ¿por qué me dejé meter en estas? ¿No? ¿Por qué estoy en esta? ¿Por qué estoy aquí? Ya que estamos centrados en los pecados y placeres, vamos a una sección que se llama Los 7 pecados. Yo te voy diciendo cada pecado y tú me dices lo primero que se te ocurra cuando te los digo, ¿va? Avaricia. Yo creo que es simplemente el hecho de pensar que todo lo que está ahí es para ti y que no tienes que compartir, no tienes que dar. Envidia. Envidia es cuando tienes tan poquito en tu propia vida que estás más concentrado en ver qué es lo que los demás tienen. Ira. Ira yo creo que es cuando dejas que en esa lucha interna que tú tienes siempre entre el bien y el mal tuyo, que permites que gane el mal. Gula. ¿Eso es un pecado? Lujuria. Bueno, yo pienso que siempre que tú quitas la visión de tener un balance en tu vida
y de tener cierta medida en todo lo que logras, caes en excesos que poco a poco te llevan por donde no deberías ir. Pereza. No sé qué es eso. Soberbia. Algo con lo que tienes que luchar siempre, que tienes que luchar porque nace inclusive a veces de buenas intenciones. Tú haces cosas positivas, sientes que estás triunfando y de repente te sientes que ya no necesitas más, que eres lo máximo y tienes que bajar y decir, no, sabes que de todas maneras sigues creciendo, estoy creciendo y esto no me hace mejor ser humano que nadie más. ¿El éxito? El éxito es simplemente el mirarte a ti mismo en cualquier momento y saber que estás trabajando, que estás haciendo lo que tú elegiste hacer. De los 34 libros que llevas, incluido esta novela, Camilo Cruz, ¿cuál es el que le recomendarías leer a tu hijo? Bueno, con él escribimos un libro que fue La Vaca, lo escribimos juntos. Yo creo que de Un regalo inesperado, porque en él va mucho de lo que yo siempre quise y le he dicho, ¿no? Y por eso, las cartas que Simón Saldaña le escribe a su hijo no son simplemente casualidad, son deseos que yo siempre he tenido de compartir con mis hijos todo aquello que comparto en los libros. Oye, ¿ya le puedes decir a la vida que nada te debe? Pues nunca me ha debido nada, nunca. Camilo Cruz, un placer tenerte aquí en Galería VIP. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarlos. Lean Un regalo inesperado del doctor Camilo Cruz. Pásenla bien.